Ahí me imagino que están viendo todos la presentación. Sí, sí. Y la idea es qué estaríamos haciendo financieramente frente a ese panorama. ¿Sí? Eh, a ver, les voy a contar un poco la visión que tenemos en Wise para el 2022. Pensamos que un crecimiento del 3,5% es posible, incluso hasta el 4%, es bastante, es superior, no digamos bastante, pero es superior al 2,8% que está dando el REM para este año que comenzó. Básicamente porque 2021 finalizó con un arrastre estadístico del 2%. Y ahí no le está haciendo al gobierno hasta ahora, por lo menos lo que se está viendo, no está pidiendo un, una fuerte baja del déficit primario, y el gobierno incluso quiere estar igual o un poquitito por encima del 2021, con lo cual va a tener caja para tratar de potenciar el consumo. Esto siempre y cuando haya acuerdo con el fondo. Nosotros descontamos que va a haber acuerdo con el fondo. Que esa caja no va a ser tirar la casa por la ventana, sí, va a ser tirar la casa por la ventana. Lo vamos a estar pagando un par de años hacia adelante. ¿Por qué pensamos que el gobierno va a tratar de alentar el consumo? Es simple. A pesar del crecimiento de la economía de casi 10 puntos, de los aumentos salariales que se dan, como siempre ocurre, en el segundo semestre del año, de los bonos de fin de año, y que hubo toma de empleo en diciembre de 2021 contra diciembre de 2020, la confianza del consumidor terminó 4% por debajo del año pasado. E incluso estamos casi 12% por debajo a los niveles prepandemia. Por eso es que estamos viendo que puede haber una reasignación de partidas sociales. Se va a buscar que haya incrementos positivos en los salarios. Personalmente creo que no lo van a lograr. Y va a haber una utilización excesiva de los precios máximos y los precios cuidados. Otros indicadores que nos dicen que va a ser muy difícil crecer por encima de ese 3,5/4, que como le dije, es muy amarrete si tenemos en cuenta el 2% de arrastre estadístico, es el índice líder que no recupera, está estancado hace más de medio año, y ustedes saben que es un índice que elabora la ITELA, que tiene un poder de anticipación de 4 o 6 meses, y después la necesidad que no hay que realizar inversiones prácticamente, salvo sectores muy puntuales o alguien que tenga una EBITDA muy alto o una posibilidad de negocio que aparezca, porque la utilización de la capacidad instalada está en el 65%. Desde el 2015 que no supera el 70% la utilización. O sea, tenemos activos subutilizados, lo que nos dice claramente que no hay necesidad de realizar inversiones de ningún tipo. Por otro lado, ¿quién va a querer realizar inversiones en un país que, a juzgar por Wise, el dólar está atrasado? Después podemos discutir si el dólar está o no está atrasado. Después le vamos a mostrar por qué queremos que esté atrasado y cuál tendría que ser un valor del dólar razonable para empezar a hablar. Después la brecha cambiaria anticipa un salto en el dólar mayorista en el futuro. No es una brecha cambiaria que picó y luego bajó, es una brecha cambiaria que se mantiene entre 75 y 100% hace bastante tiempo. Y realmente no es el dólar más alto el que baja, sino el dólar más bajo el que sube. Entonces, ¿para qué alguien estaría realizando inversiones importantes en moneda dura hoy o mañana, acuerdo FMI mediante, si después del ajuste cambiario puede realizar esa misma inversión con un ahorro muy importante en moneda dura? ¿Sí? Después, cuando le decimos que hay atraso cambiario, es simple. Agarramos el dólar de los 90, lo ajustamos por inflación argentina, restándole la inflación norteamericana. Nos arroja que el dólar mayorista tendría que haber terminado el año en 122 pesos. El año pasado, se entiende. Así que, desde el punto de vista de esta comparación, ya estamos 19% por debajo. Si miramos los tipos de cambios reales, el peso está cada vez más desvalorizado, no solamente contra el tipo de cambio real, sino contra la moneda brasileña, contra el dólar y también contra el euro.
Ya no hay ninguna moneda con la cual estemos jugando a favor. Independientemente de esto, está el sentimiento del inversor de que el dólar está barato. El sentimiento, ya no del empresario, porque estamos hablando con los costos en la mano, de que a pesar de la inflación mundial y del salto de los fletes marítimos, muchos sectores continúan siendo buen negocio importar partes o productos terminados antes que producir. Más allá de todos los incentivos que puede llegar a dar el gobierno para producir, creo que son todos insuficientes frente a la voracidad fiscal que tiene la Argentina y que la va a seguir teniendo mientras tengamos déficit primario. Entonces, la única solución va por el lado cambiario, si no vamos a tener soluciones por el lado fiscal, en definitiva. Por eso ya desde el vamos estamos hablando de un dólar que tendría que haber finalizado el año en 122 pesos. Las brechas mandan, ¿sí? Esto no tenemos ni que discutirlo. Cuando vos tenés brechas altas, la economía se estanca. Nadie toma decisiones con brechas cambiarias elevadas. Ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta. O sea, el gobierno debería tratar de que la brecha esté debajo del 70%. En 50 creo que podemos hacer una fiesta. Lo vemos una brecha como hasta ahora, con 80% arriba para los dólares bursátiles, que es el dólar blanco alternativo, y es un problema enorme. Y después lo otro que nos preocupa es el dólar técnico, o sea, vamos al dólar más bajo que pueda haber, ¿sí? Que es la base monetaria dividido las reservas menos los encajes. O sea, no nos ponemos puritanos, agarramos las reservas brutas, restamos los encajes, eso es el denominador, y en el numerador ponemos la base monetaria. Eso nos da un dólar de 135 pesos, 31% por debajo del mayorista. Antes de empezar a pagarle al fondo, pero estoy hablando hasta y de la caída que hubo de reservas por el run de fin de año, que podía ocurrir algo con las cajas de ahorro. El dólar mayorista y el dólar técnico iban más o menos de la mano. No había mucha diferencia de precio. Hoy hay una diferencia de 30 puntos. Entonces, este es el otro motivo por el cual nos hace pensar de que el dólar está atrasado. O sea, ya hablamos 122 por un lado, 135 por el otro, y estamos hablando de dólares bajitos. ¿Okay? Y después, en un país, con una economía donde no ingresan reservas, no hay acumulación de reservas, a pesar del fenomenal superávit comercial que tiene la Argentina, y el no pago de deuda en dólares, porque solamente le estamos pagando una parte del fondo. Después no tenemos una gran cantidad de pagos en dólares que haya efectuado la Argentina. En ese contexto, que te caigan reservas, vos no podés seguir remunerando las reservas a un ritmo del 18% anual, ¿sí? que es la tasa devaluatoria que viene teniendo el gobierno, de 18 y 22, cuando los pasivos monetarios se remuneran una tasa del 38. O sea, ahí tenés un descalce que termina yendo hacia un dólar técnico que va aumentando, un dólar sobre los pasivos monetarios que va aumentando, y el dólar sobre los pasivos monetarios corregidos, que creo que más de uno debe estar dándole un síncope cuando ve 315. Le explico, los pasivos monetarios sumado las de LIC y las de BAC, dividido el mismo denominador, reservas menos encajes. O sea, poniendo toda la carne en el asador, nos da un dólar de 315. Ya hay brechas muy grandes. Este dólar no venía superando los 220, 250 hasta hace 60 días atrás. Con esto lo que quiero decirles es lo que empeoró la situación monetaria en solo 60 días. Sí. Haciendo una estimación, un cálculo de probabilidades, tratamos de estimar el dólar mayorista para fin de año y ponemos diferentes escenarios, ¿no? Si se ajusta por pasivos monetarios, por el desfasaje de los pasivos monetarios contra el 2021, contra la inflación real del 2022, contra la inflación del INDEC que nosotros prevemos en el 2022, o la inflación neta de la norteamericana, y le damos diferentes porcentajes de probabilidades
a cada una de estas alternativas y obviamente hacemos la cuenta, nos está dando un tipo de cambio en torno a 150. Para nosotros es bajo, ¿sí? Pero lo vemos realmente probable. Un dólar entre 150, 160. Si miran el REN, están, si no me falla la memoria, la gran mayoría de los colegas están entre 158 y 165. Son muy poquitos los que están muy por encima. No digo que tengamos razón la mayoría, ¿ok? Pero bueno, yo le quería mostrar la forma en la cual estamos diciendo que puede haber un dólar de 150. ¿Sí? Si lo miramos contra la inflación real, fíjense que nos da un dólar de 167. Por eso nos cuesta ver un dólar mucho más arriba de 170. ¿Sí? Ojalá ocurriera. Ojalá el gobierno dijera, vamos a recuperar lo cedido en 2021 y vamos a ajustar por inflación real menos la norteamericana, si querés, en el 2022. Pero lo vemos difícil, porque ningún gobierno quiere devaluar. O sea, ¿qué gobierno quiere devaluar? Te devalúa el mercado. Y el gobierno, para que el mercado te devalúe lo menos posible, te pone cepos por todas partes. Entonces, nosotros vemos dos alternativas de ajuste cambiario que se prevé todo el mercado, ¿no? Y las que les venimos contando en Ecofin desde hace varios meses. Un salto en torno al 20%, después ajustes mensuales en torno al 2%. Eso te arroja un 49% punta a punta en el año. Y directamente ajustes mensuales, sí, sin ningún salto, todos ajustes mensuales en torno al 3,5%, y eso te da un 51% del año. O sea, 49 por un mecanismo, 51 por el otro. O sea, llegamos a lugares similares por el lugar que queramos ir. Ahora hay diferencia, no es lo mismo salto cambiario más 2 que 3,5 todos los meses, porque si vamos a un 3,5 todos los meses, el gobierno va a estar obligado a aumentar la tasa Butler, ¿sí? Y la va a tener que llevar al 42% anual. Hoy está en 34%. ¿Por qué el 42% anual? Porque ese 42% es tasa nominal. Cuando va a pasar a tasa efectiva es un poquitito superior al 51%. O sea, pasar a tener una tasa de interés neutra en relación a la tasa de ajuste cambiario que podés tener con el 3,5% mensual. Si vos no aumentás la tasa Butler, estás jugando con fuego, porque los exportadores van a demorar la liquidación de los dólares. Y todos los importadores que puedan pagar anticipadamente, van a pagar anticipadamente. Nosotros no descartamos que el gobierno quiera todo, que es todo ajuste mensual sin tocar la Butler. O sea, jugando con fuego. Jugando con fuego. Si nos preguntan a nosotros qué es lo mejor, salto cambiario y después un 2% anual y no tocas la Butler. Tocar la Butler también sabemos que sería una traba, un impedimento al crecimiento económico, por supuesto, porque aumenta la tasa de financiamiento. Pero piensa de otra manera si no hay un salto cambiario. Tenés un dólar que aumenta el 3,5% mensual, ¿sí? Y después te aparecen, como siempre, un montón de líneas subsidiadas para el campo entre el 29 y el 13% anual. Entonces, vos sabés que tenés un flow que te da 51% y el banco, claro, con crédito subsidiado al 36%. ¿Quién va a estar apurado de liquidar cosecha? Si es solamente retener cosecha, siempre y cuando los precios de los granos no caigan, ¿sí? Ya desde el vamos me está dando una ganancia del 15% en pesos. Entonces, por eso decimos, lo mejor es el salto cambiario y después ajustes más chiquitos, ¿sí? Pero pero ahí el ajuste posterior ya no compite con la tasa de interés. Es más, conviene liquidar rápido. Conviene liquidar rápido, porque es algo que esté subiendo el cereal en el mundo, no conviene sentarse arriba de una cosecha con un ajuste mensual del 2%. Y justamente lo que el gobierno necesita es que más o menos el campo liquide telepáticamente, porque de vuelta tenemos una escasez de reservas fenomenal. Entonces el gobierno no se puede dar el lujo que haya un retraso en el ingreso de divisas. ¿Sí? Pero volviendo,
supongamos que vayan por el camino 2 y lo hagan bien, es decir, aumentando la barra. En el orden de ustedes yo me apuraría a tomar todo el crédito barato que hay hoy, a descontar todos los cheques que puedo descontar baratos, y si así todo nos sigue faltando plata, ahí estarían mirando el mercado de capitales para descontar cheques propios. Básicamente porque la diferencia de cheques propios es en tasa de interés fenomenal, porque a tasa similar, la estructura del préstamo bancario está adelantada, porque vos al banco le pagás capital e interés todos los meses. En cambio, al mercado de capitales, emitiste un cheque un año, es bullet. Cuando vence el cheque, tenés que levantarlo. Así que el 50% de esa tasa te la termina pagando la inflación hoy. Vamos a pensar de que no hay ajuste cambiario, ¿sí? Que el ajuste mensual no es del 3,5, sino que es del 3. En función a cómo cerró el mayorista, le ponemos un 3%, cuál es el dólar que nos daría en enero, cuál es el dólar que nos daría en febrero, y lo hacemos jugar contra el dólar futuro, lo que cerró el contrato ROFEX. ¿Sí? Y al aforo, al 25% de aforo, le exijo una ganancia del, acá no está la coma, el 3,20% mensual. Hoy hacer dólar futuro a febrero con estos parámetros es negocio. ¿Por qué? Porque estaríamos perdiendo 6 centavos. ¿Sí? Estaríamos perdiendo 6 centavos. Porque el dólar a fin de febrero estaría a 108,98, el contrato futuro a 110,84, pero el aforo te está aportando un peso con 80. Sobre el contrato de febrero estás perdiendo un 0,05, o sea, salís neutro. Con lo cual, si vos tenés un one shot, la ganancia ahí pasa a ser importante. Esto es interesante por todos los pagos de importaciones que podemos tener. Obviamente vamos a ir a salvedades, ¿no? Que el gobierno quiera seguir ajustando el tipo de cambio en 1,5% mensual, en vez del 3% mensual. Porque si lo ajusta en 1,5% mensual, 0,05% de pérdida se va a transformar en un 3,20%. ¿Sí? Entonces, atendiendo que potencialmente si el gobierno no cambia su política cambiaria ni en enero ni en febrero, que nos imaginamos que estaríamos medio en el horno si no lo hace, porque la brecha cambiaria aumentaría más, pero no hay que descartar nada, por lo que les dije, nadie elige devaluar, te apura el mercado. Ese 3,10, 3,20%, si lo podemos trasladar a precio, es fantástico hacer cobertura. ¿Sí? Porque en el peor de los casos, los que estaríamos perdiendo en el contrato digamos, por la parte financiera, por el contrato futuro, lo estamos ganando en la gestión comercial. ¿Sí? Y los que apuestan directamente que va a haber un salto devaluatorio en torno al 20 hasta febrero, o en enero inclusive, no tendrán que dudarlo y estar pensando en el dólar futuro. Dólar linked como alternativa, y el dólar linked es una alternativa, pero si hay una devaluación del 20, no esperen que van a ganar el 20, porque el dólar linked ya cotiza un 10% sobre la par. ¿Sí? Quieren comprar el que vence en octubre de este año y está cotizando casi en 110. Entonces, un ajuste cambiario del 20 que te lo lleve a 122, vos estás ganando 12 pesos. No estás ganando 21 pesos, estás ganando 12. Y con el hecho consumado en el ajuste cambiario, cuando estamos hablando de bonos que son ilíquidos, todo el mundo va a seguir a vender, con lo cual la diferencia entre el bid y el offer se puede ampliar y esa sobreoferta que hay en el mercado incluso hasta podría ser que ocasione una caída del 1% del precio, más allá de la diferencia entre el bid y el offer, ¿no? Lo que les quiero decir que el dólar linked es una buena cobertura, no es una cobertura perfecta, porque los que quieren entrar hoy están entrando todos tarde. A eso apuntamos. Meta de déficit primario, el gobierno, el 2021 cerró en torno al 3,1 de déficit. En el presupuesto, si no me falla la memoria, a ver, los presupuestos de la Argentina, les vamos a ser honestos, no le damos mucha bolilla.
si no nos falla la memoria, era 3,3 de déficit, o sea, tener más déficit todavía. Por más que sea 3,1 o 3, no cambia nada. El FMI estaría pidiendo, hay muchos ascendidos al respecto, un déficit en torno al 2,5. Honestamente, un déficit primario de 2,5 es una risa, porque partís del déficit primario del 2021, le restás el aporte solidario, porque no se repetiría, le sumás los gastos por COVID, o sea, ATP e IFE, llegás al 2,5. O sea, tener un déficit primario del 2,5 es el mismo déficit que venía teniendo la Argentina eliminándole la partida COVID. Así como ninguna empresa se puede sostener teniendo durante décadas resultado operativo negativo, no existe un país que recurrentemente no vaya a entrar en default si continúa teniendo déficit primario negativo. Porque a lo que hay que avanzar es hacer un superávit primario que te permita pagar los intereses de la deuda para que el mercado esté contento de refinanciarte los vencimientos de capital. Mientras vayamos hacia una economía que no se toma en serio el buscar primero el equilibrio fiscal primario, no estoy hablando del bottom line, primario, para después tender hacia un superávit primario en torno a 2 puntos del PBI para poder pagar los intereses, el fantasma del default va a seguir rondando en la Argentina en todo momento. En todo momento. Y eso hace y condiciona de que no vayan a llegar inversiones a la Argentina. Porque al lado del fantasma del default también viene el fantasma de un mega ajuste cambiario. Van todas las cosas de la mano, no son aisladas. Más en un contexto que no tenemos reservas. O sea, es un contexto muy diferente al del 2003, que seguíamos eternamente en default. Porque ahí estábamos en un proceso de acumulación de reservas. Hoy estamos justamente en el proceso inverso. Entonces, empieza a ser una necesidad. Por eso me encantaría que el Fondo Monetario le pusiera una meta a la Argentina y que la Argentina esté de acuerdo en tratar de alcanzarla de 2 puntos del PBI. Que tampoco es la panacea, pero 2 puntos de déficit en el PBI implica un esfuerzo. Acá hay cero esfuerzo, como lo estoy demostrando, bajar del 3,1 al 2,5. Habiendo ese esfuerzo, tema que nos preocupa es la deuda pública, y recalco, deuda pública nacional. No estoy pensando en la provincial, no estoy pensando en la municipal, no estoy pensando en la deuda financiera de las empresas. ¿Sí? Si tenemos un acuerdo light con el fondo, que no vamos a hacer un superávit primario en el 2025, y nos la vamos a ver complicadas. Porque en el 2025 vencen 9.500 millones de dólares, que no es nada. La verdad que no es nada. Pero cuando vemos que tenemos 40.000 millones de reservas brutas, es un montón. ¿Sí? O sea, en términos absolutos no es nada para un país. En términos relativos, para las reservas que tenemos en la Argentina, es un montón. Y si a eso le sumamos de que con el superávit comercial no podemos contar, porque a pesar de tener superávit comercial, las reservas siguen cayendo, porque el avance de pagos es fuertemente negativo, tenemos un problema serio. Y el 2025 es el inicio. Tenemos 2025, 2026 que nos vencen en cada año 9.500 millones de dólares. En el 2028 y 2029 vencen 13.000. Y entre el 2031 y el 2035 vencen 14.500. Y en el 2036 no es que bajan los vencimientos como están viendo en este gráfico. Es tal como está el cronograma de deuda. Si accediéramos al mercado de capitales o reestructuráramos deuda, se van a incrementar los vencimientos a partir del 2036. Porque la deuda no se paga, se refinancia siempre. Sea por reestructuración o sea por nueva emisión. Vos lo que pagás son los intereses. Entonces, si tal como estamos previendo, vamos a un acuerdo con el FMI porque la Argentina no tiene otra alternativa, pero un acuerdo light, se va a beneficiar, escuchen bien, se va a beneficiar mucho más la deuda en pesos que la deuda en dólares.
porque de haber en dólares no se escapa el fantasma del default. Así que podemos tener una suba especulativa de los bonos en dólares cortos, porque como lo ven en otro gráfico, la curva está totalmente invertida, pero como tienen un flujo de cupones tan malo, esos bonos, va a seguir estando invertida esa curva, no es que se va a dar vuelta. Y como es light, no te aleja el fantasma del default. Con lo cual te puede bajar algo el rendimiento de los bonos, que en dólares puedes tener una linda suba en esos bonos, que no es sustentable para ir hacia un riesgo país atractivo, pero sí te despeja el fantasma de que la deuda en pesos no se va a honrar y no se va a tocar absolutamente nada, no va a haber ninguna reestructuración, por lo menos hasta mediados del 2024. Porque no habría necesidad de tocarlo. Amén de que no habría que tocarla, no debería tocarla porque el único que financia la Argentina somos nosotros, el bono soberano, colocando pesos en diferentes instrumentos que emite el Tesoro. Dentro de este contexto, el único bono en dólares que nos gusta es el bono Santa Fe 2023, que tiene una duration de apenas 10 meses y una TIR del 16% anual. O sea, es muy atractivo el rendimiento, si bien es mucho más bajo de lo que pagan los bonos soberanos. Pero este rendimiento, un subsoberano, que nos hacemos de los dólares invertidos en apenas 10 meses, es fantástico. Con ese rendimiento no en dólares. Sigamos. El acuerdo se va a cerrar con el fondo. La escasez de reservas no deja espacio al gobierno para pagar y no arreglar, porque si paga y no hay acuerdo, la brecha cambiaria no tiene techo, ¿sí? Y ocasionaría una fuerte recesión económica con una inflación que se sale de control. Por eso el acuerdo va a existir, por más que sea light, el acuerdo va a existir. Y no descartamos que el fondo desembolse unos 5.000 millones de dólares para reponer los pagos efectuados con los D. Porque el espíritu de los D era engrosar reservas. Estás en mute, Walter, no te escuchamos. Estás muteado, Walter. Se te muteó el micrófono. Ahí está. ¿Se escuchó mayoritariamente todo? Sí, los últimos 30 a 40 segundos. Ah, bueno, fantástico. Muchas gracias. Ahí. Bueno, volvemos entonces. Esto es lo que les decía, que el acuerdo con el fondo, más allá que sea light, se va a cerrar sí o sí. El hecho que la Argentina está pagando implica de que quiere cerrar con el fondo y no existe la posibilidad de seguir pagando hasta el vencimiento que está en marzo y no arreglar, porque nos quedaríamos con reservas en torno a los 35.000 millones de dólares ese abril. 37.000 con toda la furia. El dólar técnico sería arriba de 150 pesos. Aumentarían la brecha cambiaria de una manera tal que te puede ocasionar una fuerte recesión, con una inflación que empieza a salirse de control. Entonces no existe el pago y no firmo el acuerdo. Tampoco existe el defaulteo con el fondo. No me quiero imaginar lo que van a caer los bonos en pesos y la problemática que va a tener el Tesoro para que le sigamos financiando nosotros el déficit fiscal a través de bonos en pesos. Entonces no tiene alternativa, pero porque no hay reservas. Y sí lo que esperamos es que en ese acuerdo vengan los 5.000 millones adicionales para reponer los pagos que efectuamos con los DEJ. Déficit primario, como le dije, va a seguir. Y tener déficit primario implica que vamos a seguir teniendo inflación alta. ¿Sí? Porque el Banco Central va a tener que seguir emitiendo para financiar al Tesoro y después va a tener que pagar tasa para rescatar los pesos sobrantes y crear los pesos que sobran al mercado y crear un déficit fiscal enorme. O sea,
Nada que no sepamos, que no hayamos vivido eso en Argentina. Ese es un escenario que estamos viendo. Hasta que no haya un plan antiinflacionario, vamos a tener inflación de 2 dígitos por bastante tiempo. Por bastante tiempo. ¿Sí? La inflación que nosotros estamos viendo es entre 58 y 62%, siempre hablando de acuerdo con el fondo. Pero no, nos hace ruido la inflación que el gobierno mostró en noviembre, donde el más optimista mostraba 2,9 y terminó siendo 2,5. Así que lo que queremos ver es que no empiece el gobierno a meter mucho precio, cuidado, mucho precio máximo en la comparación de la inflación, porque si es así, la inflación te puede dar 51 o menos. 51 o menos. De ahí indirectamente también hay un problema, porque la mayor cantidad de deuda en pesos que tiene colocada el gobierno es ajustada por ser. Entonces, si vos no le das rendimiento al único que te está financiando, ¿por qué te va a seguir financiando? O sea, se va a ocasionar una fuerte caída en los precios de los bonos SER para que el precio posterior más una inflación que estaría dibujada en 7 puntos, que termine dando un rendimiento atractivo. ¿Sí? Nosotros te queremos ver el dato de diciembre, que se informa, si no me falla la memoria, la semana que viene, o a lo sumo será la otra, pues siempre cae en torno al 15, para ver si se corrobora esta tendencia que se ve en noviembre, de quitarle medio punto por mes en la inflación o no. Bueno, pensando en la chance de que el INDEC muestre una inflación menor a la real y a la necesidad de ajustar por lo menos un 3,15% mensual el tipo de cambio, nosotros creemos que tenemos que tener mucho dólar link en nuestro portfolio. Perdón. Reducir la posición en bonos SER, quedarnos solamente con la parte corta de los SER, a la espera de ver qué ocurre con la inflación de diciembre. Incrementar todo lo que ajusta por Butler y aumentar lo que es la tasa fija. ¿Sí? Suponiendo una inflación del 51 y un SER del 50, así quedan ubicados los bonos en pesos en la curva de rendimiento. Sí, claramente el ganador es el TO23, porque tiene una duration de 1 año y medio, no tiene una gran duration. Obviamente el TB22 y el TB23 también, porque son bonos en dólar linker, ¿sí? Que los tenemos que estar pensando en tener en cartera. El PR15, si bien está debajo de la curva de rendimiento, tiene una duration inferior a medio año y tiene paga capital e interés cada 3 meses, con lo cual lo torna muy atractivo y nos permite bajar duration en el portfolio. Y después lo otro que estaríamos haciendo es comprar cuanta LED larga se nos cruce por el mercado. Nosotros incluso tenemos LED, nuestro fondo es LED de abril y LED de mayo, y estamos incrementando posiciones LED. Básicamente porque vemos que de acá hasta marzo, que se cerraría el acuerdo con el fondo, y no descartamos abril. Si bien tenemos el vencimiento de marzo, acuérdense de que mientras estás en negociación, ese vencimiento puedes no pagarlo y sin que te declaren en default, porque están los 30 días posteriores a la negociación para estar defaulteados. Pero lo que prevemos entonces son 2 meses y medio o 3 meses y medio con mucha volatilidad en el mercado. Los Fernández no van, por más light que sea el acuerdo, estar tirándole flores al Fondo Monetario. Eso le va a dar mucha volatilidad al mercado. Por eso la decisión de bajar duration en la cartera. Bueno, de los bonos en dólares ya hablamos. Wall Street vive marcando récords. Esto hace que parezca carísimo, más cuando vemos las subas en dólares que tuvo, que son fantásticas, ¿sí?
desde abril del 2020 a hoy, más del 100%. Está subiendo en dólares el S&P 500. Pero no está caro. Es simple. La inflación es del 6,8%, la tasa de los bonos a 10 años está en 1,7%, con los aumentos que la Reserva Federal proyecta para el 2022, como mucho, la tasa de los T-bonos a 10 años se puede ir a 3% anual. Y estoy exagerando, ¿sí? Ese 3% anual, porque dentro de esto 1,7 ya empezó a descontar en el mercado los aumentos que va a hacer el FED. Pero quedémonos con el 3. Sigue habiendo una brecha positiva a favor de la inflación. Y los que se benefician de la inflación son básicamente las empresas que no tienen alta deuda y los bancos. Por eso vemos un escenario mucho más positivo hacia las acciones norteamericanas que hacia el mercado de bonos. Si a eso le sumamos que no encontramos mucho justificativo a que el contado con liqui haya caído de 222 a 200, 205 pesos, que tendría que volver a 220, como 1 más 1 es 2, tenemos que comprar CDRs. ¿Sí? Porque vamos a tener la continuidad de la suba de las acciones norteamericanas cada vez con mayores tomas de ganancias, ¿no? Fíjense acá en el gráfico a la izquierda cómo las tomas de ganancias son cada vez más marcadas, ¿sí? Y más abruptas, cómo llega hasta la base, hasta la línea de resistencia del canal ascendente. O sea, con toma de ganancias, pero dentro de ese canal ascendente. Y con un contado con liquidación que por lo menos tendría que estar subiendo 8%. Después el acuerdo, veremos la profundidad del acuerdo para reestimar de vuelta el contado con liqui. ¿Sí? Pero tendríamos que estar pensando en una cartera de CDRs. Contrariamente a lo que le dije de los bonos en dólares, el acuerdo con el fondo, por más light que sea, tendría que alentar a las acciones, máxime cuando las acciones generalmente siempre suben en contextos devaluatorios. No en los momentos de one shot. ¿Sí? En ese momento de one shot las acciones no suben, incluso caen. ¿Sí? Posterior al one shot, suben. Y mientras hay devaluaciones periódicas, también suben. ¿Sí? Por eso, si bien el Merval en dólares viene registrando una suba atractiva, continuamos estando frente a precios de entrada. ¿Sí? O sea, un poco todo esto lo que le estoy diciendo es lo que estamos haciendo en el fondo, en lo que va del mes, que lo que va del mes son 2 ruedas nada más. ¿Sí? Porque fue el lunes y martes, ya sube 0,84%, subió 0,42 por día, está subiendo. Acumula 6% en los últimos 60 días, 11 en los últimos 90, y lo que hicimos es lo que les mostré, disminuir la volatilidad del fondo. Fíjense en que tenemos 23% en bonos Butler. El único bono Butler que tenemos es el PR15, que tiene una duration, como les dije, de 5 meses. Tenemos 33% en dólar linker, que tiene también una duration bajísima y está atada al tipo de cambio. Los bonos en dólares tenemos Santa Fe y tenemos algo de AL29 y L30 que hemos comprado especulativamente. Y después tenemos tasa fija, lo que tenemos TO23, que tiene una duration de 1 año y medio. Y después lo que tenemos son LEDs largas, pero LEDs largas, la más larga vence en mayo. Y los bonos SER redujimos mucho la posición. Si ustedes buscan la presentación del mes pasado, teníamos 27% en SER. Nos quitamos todo el TX24, TX26, todo lo largo nos lo quitamos encima, porque no queremos estar afectados a la volatilidad del gobierno y a lo que vaya a hacer el gobierno con el dato de diciembre. Si vemos que el dato de diciembre no mete en la mano, volveremos a rearmar posición de SER. Mientras tanto, no queremos correr riesgo, queremos bajar duración. Acá lo están viendo, el portfolio tiene una duración de 1,24. O sea, estamos hablando de que tiene una duración de 15, 16 meses. Lo queremos bajar a 12, ¿sí? Así que estamos esperando el acuerdo con el fondo para vender la posición que tenemos de L29 y L30, que estamos en la puerta. Y la tasa efectiva anual, hoy el fondo tiene una TIR del 43,
¿sí? Esa TIR del 43 te da una tasa nominal anual del 43, ¿sí? Esa tasa nominal anual, cuando la pasás a efectiva, te da una tasa efectiva de arriba del 52. Con una volatilidad, como ustedes ven, bajísima, ¿sí? De apenas por debajo del 6%, y con el 79% de las ruedas positivas, ¿sí? Bueno, y esta es la evolución que viene teniendo desde el 20 de septiembre, que desde que el fondo había cumplido 100 días, ¿sí? Que ahí ya tenía historia como para calcular la volatilidad, pasamos el dólar mayorista, el fondo de money market y la inflación toda base 100, y vemos lo que está en azul es la evolución del fondo y el resto de las otras variables. Y bueno, esta es un poco la visión que estamos teniendo, de lo que le queríamos contar.